puede prender las velas, ni modo por el aire. Ahí puedes prenderlo. No, no la apagues. No, vamos a calorar. Yo creo que quitar las velas, que se pongan hacia un ladito donde no haya ventiladores. Vamos a generar un ambiente de cordialidad, de aprendizaje, que el tiempo que vayamos a tener ahorita sea para aprender. Siempre es común que cuando todo lo que hacemos cotidianamente lo hacemos por medio de aspectos cotidianos o rutinarios. De hecho, aquí tengo un maestro que me hablaba mucho de eso, de los ritos y las rutinas educativas, o más bien en la práctica educativa, los ritos. Y normalmente todo lo que hacemos cotidianamente lo manejamos con ritos, que a veces no nos damos cuenta de lo que hacemos. Pero cuando logramos reflexionar y darnos cuenta de identificar ese tipo de acciones o actividades que hacemos, nos ayuda a comprender el fondo de lo que estamos haciendo. Inclusive cuando es normal que tengamos hábitos, y esos hábitos nos ayudan a poder realizar esas actividades. Les voy a pedir que crucen sus manos. Los que tienen velas, ¿no? Y si tienen cerca a un compañero, lo tomen de sus manos así como están cruzados. Así mero, ¿sí? ¿Sí? Así mero. Los que tienen vela, ¿no? Bien. Y les voy a pedir que guardemos silencio. Guardemos silencio. Cerremos los ojos. Y pongamos concentración en nuestra respiración. El respirar también es un rito, es un hábito que en ocasiones no ponemos concentración de lo que hacemos. La respiración es algo bastante necesario y que comúnmente no ponemos atención a ella. La luz es energía y provoca calor. Las velas tienen luz y calor y atraen la energía. Y que la energía que vayamos nosotros hoy a consumir sea para bien de nuestra formación y de nuestra inteligencia. Muchas gracias. Siéntese ya. Sí, puede. Bien, algo muy importante, ahorita quiero que vayan pensando en su mente cuando escuchamos masonería, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? ¿Qué? Logia, Benito Juárez, conspiración, Illuminati, ¿qué? El Panteón de Belén, ¿qué más? Organizaciones. Bien. ¿Sí le pusieron atención al video de los Simpsons, de los magios? Bien. Es comúnmente en la actualidad por medio de las redes sociales y los medios de comunicación las malintencionadas o la información falsa sobre todos los temas, sobre todos los contenidos, que descubrimos que dicen que los niños héroes no fueron niños ni fueron héroes, porque lo leí en las redes sociales, es la verdad. O porque la imagen representativa física de Miguel Hidalgo la leemos y dice que no es verdad, que no fue ese, ya le creemos y nos han mentido. La historia oficial nos ha mentido, nos ha visto la cara. Y cuando buscamos sobre la masonería, lo primero que encontramos en San Benito Google es
los Illuminati, las conspiraciones, los reptilianos, los marcianos, ¿verdad? Y con eso nos quedamos y creemos que esa información es la única y la real. Y vamos a ver así como que lo principal. La masonería dice: soy la piedra o el que labra la piedra. Soy la piedra y el mismo que la labra. Soy mi mismo constructor. Soy quien día a día trabaja en crear la mejor versión de mí mismo, a través del conocimiento de las virtudes, del estudio de la ciencia y la filosofía moral, con la única finalidad de practicarlos fraternalmente. Frase la mencionó Kipling. No sé si sepan quién es Kipling. ¿Han visto la película de el libro de la selva? Bueno, él es el autor, Kipling. Y es lo que él menciona, que Kipling en la novela del libro de la selva trató de explicar lo que es la masonería. Hay un libro que se llama La iniciación de... ¿Cómo se llamó el niño? La iniciación de Mowgli. Y donde explica que todo en la novela o todo en la película del libro de la selva explica lo que es la masonería. Y explica que Mowgli es aquel iniciado en la masonería. Bien, vamos a un conflicto cognitivo. Dice: ¿a partir de dónde surgen las ideas subversivas o ideológicas de los movimientos revolucionarios de la historia? ¿Cuál es el fundamento o base filosófico de las ideas liberadoras en las distintas etapas de la historia? A los grupos sociales que se sublevan, ¿qué los unía? ¿Sí? El no comprender la historia en sus conflictos, principalmente en el cambio ideológico revolucionario, sin comprender la masonería, solamente vamos a comprender la parte superflua, la parte llana de lo que es la revolución, el conflicto en sí. Por eso es importante conocerlo. ¿Qué no es la masonería? En primer lugar, no es una religión. ¿Sí? No es una religión, que estamos un poco ahí confundidos. Cuando mi mamá se enteró de que yo me inicié en la masonería, tomó una fotografía mía y puso veladoras, le echaba agua bendita cada 10-15 minutos, ¿no? Y más porque le decían que ya estaba excomulgado. Ya se imaginaba mi pobre madre. Segundo, conspiraciones. La masonería no es una conspiración. Se puede decir que se conspira, ¿sí?, por buscar algo mejor, por cambiar ideas, religión, rebelión, buscar rebeliones, pero no es una conspiración así que digan: los grandes conspiradores están formando el grupo de Hindenburg que van a dominar el mundo, o que Hitler fue Illuminati. En primer lugar, Hitler no fue ni masón, odiaba la masonería, y los Illuminati no son masones. ¿Sí? Siguiente, ¿qué no es la masonería? Satanismo. ¿Sí? Ritos satánicos, ¿sí?, que la cabra, el chivo, que es del demonio, que ahorita vamos a ver. No sé si han visto la imagen de Obetem. ¿Sí lo han visto? Ahorita lo vamos a ver la imagen, que es un símbolo de sabiduría y lo manejan algunas logias, y pues se cree que es satánico. No se hacen ritos satánicos, ¿eh? No existe, no hay. Que son poderosos, pues véanme a mí, frente al grupo docente por amor y tradición y vocación. Saben, los maestros aquí pueden saber cuánto ganamos. Poderoso no, pues no tengo influencias. Van en 6 meses que me roban mi casa. Pues bueno, no soy poderoso. Entonces esto no es, y grandes falacias, los Illuminati. Durante el siglo XVI y XVII, León XIII escribe una bula papal donde se excomulgan a todos los que se inicien o tengan esa iniciativa o creencia de formar parte de la masonería, ¿sí? Y entonces se dice que todos los masones son Illuminati, o los Illuminati son masones. ¿No es cierto? Es mentira, no se cree. Segundo, que son reptilianos. Pues véanme, yo soy reptiliano
y los reptilianos más arriba también. Y satanismo, esa es la imagen que estamos hablando. Esa imagen se utilizó mucho en el paganismo, esa imagen que representa la sabiduría, el ser sabio. Pues bueno, el catolicismo lo manejó ya como si fuera el mismo demonio, ¿sí? Que no es cierto, no se hacen ritos satánicos, ni se sacrifican bebés ni niños en el Talmud, ni nada de eso. Entonces, ¿qué es? Según el diccionario, dice: la francmasonería es un movimiento del espíritu dentro del cual tienen cabida todas las tendencias y convicciones favorables al mejoramiento moral y material del género humano. La francmasonería no se hace órgano de ninguna tendencia política o social determinada. Su misión es la de estudiar desinteresadamente los problemas que conciernen a la vida de la humanidad para hacer su vida más fraternal. A ver, ahorita lo que estamos viendo y tratando son aspectos ideales, ¿eh? Así como la Iglesia Católica se justifica diciendo que los sacerdotes son humanos, hay que perdonarlos, son humanos, caen. También los masones son humanos, también caen, ¿sí? También hay masones que rompen con todas estas reglas, estas leyes. Así como nosotros como docentes, a veces también rompemos nuestras reglas. Vamos a clases sin planeación, vamos a clases sin un instrumento de evaluación. Y entonces también en todas las instituciones, organizaciones, también se cae en contra del ideal que nosotros buscamos, ¿sí? Okay. Dice: la masonería es una asociación muy antigua, es universal con templos y múltiples logias por todo el mundo, es discreta, ya no es secreta. Anteriormente era secreta porque se perseguían y se mataban a los masones, principalmente por la iglesia y la corona o la monarquía. Guardan sus conocimientos para entregarlos de una forma ordenada y sistemática. Ingresan a sus filas hombres libres y de buenas costumbres, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Siguiente. El masón recibe una educación moral con amor a la humanidad, una enseñanza simbólica, simbólica por lo que hicimos al principio, ¿sí? Prepararnos a generar un ambiente, una enseñanza programada y progresiva, educación psicosociológica. Es el estudio preparatorio para actuar libremente en la sociedad por medio de una educación ordenada, liberal y progresista, ¿sí? Y la masonería se divide en logias. Logias viene siendo como tipo grupos, ¿sí? Y cada grupo tiene un rito. ¿Saben qué es un rito, verdad? Los que somos católicos sabemos que la Iglesia Católica tiene su misa y se maneja por medio de un rito, que es en este caso es el rito gregoriano, tiene sus nombres. Antes del Concilio Vaticano II en 1967 se tenía otro tipo de rito, que era en latín, en la espalda del templo y el altar pegado a la pared, ¿sí? A lo mejor algunos lo han escuchado, por ejemplo los abuelitos, que antes era ese rito, el rito gregoriano. Ahorita tenemos el rito del Concilio Vaticano II, que es en la lengua tradicional del pueblo, donde se va a hacer la misa, volteando el sacerdote hacia el pueblo, etcétera, etcétera. También la masonería maneja ritos, y existen varios ritos. Los más importantes, que lo que vamos a ver ahorita de historia de México, es el rito yorquino y el rito escocés, ¿sí? Y ahorita los voy a explicar cómo influyeron en la historia de México. Las logias simbólicas tienen los grados de aprendiz, compañero y maestro masón. La masonería filosófica confiere los grados desde el grado cuarto hasta el grado máximo o grado 33. Todos debemos de aspirar a llegar a la cumbre de los conocimientos masónicos para ponerlos en práctica en la asociación humana, ¿sí? Bien, ¿de qué manera la masonería ha influido en la historia? Y principalmente lo que es el oscurantismo, el humanismo y la ilustración. El oscurantismo, como sabemos, es la época medieval, ¿sí? En la época medieval, donde todo se explicaba por medio de la Biblia o por medio de dogmas, ¿sí? Es decir, ay, Diosito, ¿por qué tengo tantos hijos? ¿Por qué me mandaste 8 hijos? Y le echaban la culpa a Diosito, ¿no? Porque Dios los quiso dar.
¿Por qué se murió mi tío Pedro? Ah, porque Dios lo castigó, porque vio a la muchacha muy fea. ¿Sí? Se da el humanismo, donde todo ya gira en torno al ser humano, es decir, las emociones, los sentimientos. ¿Por qué tienes tantos hijos? Ah, es que estoy enamorado, soy muy amoroso, ¿verdad? Ah, ¿por qué te enfermaste? Ah, porque me encanta el pozole, me comí ayer, me cené 3 platos y enchiladas, ¿verdad? Y después surge la ilustración, que explicar todo por medio del método científico, ¿sí? Por medio de un método de investigación, todo tiene sus causas, sus razones. Todo esto surgió a partir de la masonería, ¿sí? Las ideas de la ilustración en la época histórica, influencia directa e indirectamente, humanismo, ilustración, revolución inglesa, revolución de las 13 colonias, la revolución francesa, revolución rusa, revolución independentista en América y la revolución china. En todas ellas, en esos acontecimientos, si revisan a cualquier personaje y lo buscan, pertenecieron a alguna logia, ¿sí? Y bueno, la más representativa, que fue la Revolución Francesa, donde surgen esos 3 conceptos muy importantes, que son el himno o el tatuaje del masón, que es libertad, igualdad y fraternidad. Por eso es típico que cuando identifiquen a alguna persona masón, firma y pone 3 puntos. No es la vida loca, no significa la vida loca, significa la libertad, igualdad y fraternidad. ¿Sí? ¿Todo? ¿Aquí vamos bien? Bien. Ahora vamos a ver ahora sí la parte de cómo la masonería influyó en la historia de México. Todos los datos que les voy a mencionar, fue muy difícil poder llegar a buscar como referente si es cierto o no. ¿Por qué? Como bien saben, antes todo lo dominaba la Iglesia Católica. Para saber que existías, no existían actas de nacimiento, no existía el IFE ni el INE, ni la credencial de manejo, ni la de la escuela. El único documento que podía decir que existes era la fe bautismal, ¿sí? Es entonces que los documentos de esas épocas, para saber si en verdad existió el personaje, es muy difícil, porque la Iglesia Católica o los tiene bien resguardados, porque no son públicos, o se les perdió. ¿Sí? Yo cuando estudié en la universidad y quise investigar en mi árbol genealógico, no pude encontrar la fe bautismal de mi abuelo. No la pude encontrar. ¿Por qué? Porque él nunca se registró en valga la redundancia, en un registro civil para poder tener un documento oficial. Él solamente tenía su fe bautismal, que se le perdió en una inundación, y cuando quise yo buscarlo en la arquidiócesis, pues no existía mi abuelo. Y es típico. Y entonces, ¿cómo puedes saber si en verdad ese personaje histórico fue masón? Pues nada más con la Vox Populi, ¿sí? La tradición. La masonería sí maneja documentos, pero también es muy difícil por la persecución, la satanización de la masonería, ¿sí? Bien. La primera logia que se estableció en México, fue la primera logia formal, la fundó Enrique Muñiz en la casa número 5 de la calle de las Ratas, ahora Bolívar, en la Ciudad de México. Ahí se menciona de que se inició en la masonería Miguel Hidalgo, Allende y Francisco de Verdad y Primo y de Verdad, perdón. Francisco de Primo y de Verdad, que fueron personajes importantes en el movimiento de independencia, ¿sí? No existe el documento oficial que diga que Miguel Hidalgo fue masón, pero sí tenía las ideas masónicas de ese tiempo, que principalmente los 3 puntos que mencionamos al principio sobre la Revolución Francesa, ¿sí? Bien, surge la independencia, se declara la independencia, viene la época del México independiente. Aquí algo muy importante, que la masonería juega el papel muy fuerte en toda la historia de México. ¿Por qué? Porque surgen 2 ritos o 2 masonerías, llamémoslo así: el rito yorquino y el rito escocés. El escocés venía de Europa directamente,
Y el yorquino, que también venía de Europa, por lo que es York, Inglaterra, pero entró por Estados Unidos. ¿Sí? En el rito de York, bueno, existen muchos personajes importantes. Tenemos a Valentín Gómez Farías, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y varios jaliscienses, que bueno, ya mencioné uno, pero también otro que fue Prisciliano Sánchez. Personajes jaliscienses que pertenecieron al rito masónico York, eran yorquinos. Y ahorita vamos a ver qué buscaban los yorquinos y los escoceses. En la logia del rito escocés se manejó, bueno, era conservador, deseaban la centralización del poder, incluso favorecer el retorno de la monarquía española o en su defecto una república central. Ahí tenemos a los personajes importantes, a ver si los ubican, maestros de historia. ¿Maestros de historia? Ay, están de inglés. ¿Están maestros de historia? Ubíquenlos. ¿No, ninguno? Los dos fueron presidentes, ¿no? Uno es Nicolás Bravo. ¿Y el otro? ¿No? Bustamante. Muy bien. Vamos al siguiente. Bien. Ahora aquí lo importante en esto, en esa época existían conflictos. Los que han leído historia y saben de historia saben que de 1824 hasta 1854, no, más todavía, 76, sabemos que el país está bastante dividido ahorita como ahorita, ¿no? Ahorita tenemos chairos y derechairos, o fifís y amlovers. Y en ese tiempo existían los yorquinos y los escoceses. Los yorquinos buscaban la liberación, la República Federal, la libertad, una constitución, una república, y en cambio los escoceses decían no, necesitamos una república central y si no se puede, pues una monarquía mejor. Necesitamos el control. ¿Por qué? Porque ven el desmadre que tenemos en todo el país. Y entonces en 1826 surge una masonería que dice: el problema en México es la masonería. ¿Por qué? Porque estamos divididos en dos, vamos a unirlos. Y establecen y fundan lo que es el rito nacional mexicano, es decir, una masonería con un rito nacional, ¿sí? Que este rito nacional mexicano surge muchos personajes después que se unen o se inician, ¿sí? En primer lugar, Benito Juárez se inicia como yorquino, que después cambia al rito nacional mexicano. Y como conocemos, en la guerra de reforma, los liberales contra conservadores, el 100% de los liberales eran masones y el 90% pertenecían al rito nacional mexicano. Y establecen a la reforma de 1857, donde garantizaban los derechos del hombre, proclamaban la soberanía nacional y dividían los poderes de la nación en ejecutivo, legislativo y judicial, ¿sí? Que en el 24 no existía esto. Además de exigir a los estados adoptar el régimen republicano, representativo y popular, con una serie de restricciones para impedir la disolución de la federación. Eliminó la posibilidad de que cualquier corporación civil o eclesiástica pudiera adquirir o administrar bienes raíces para la iglesia, o excepción de los edificios al servicio o objeto de las instituciones. A partir de esto es cuando ya aparece el registro civil. ¿Quieres saber si existes? Llevas tu acta de nacimiento. ¿Quieres saber si estás casado? Tu acta civil de matrimonio. Si te moriste, pues llevas tu acta de defunción. Si te quieres divorciar, acta de divorcio. El Estado en esta época es cuando establece sus responsabilidades y facultades sobre esto. Recuerden que antes la iglesia era encargada de todo eso, ¿sí? Me faltó ahí una diapositiva del porfiriato. Bien, después de esto llega el porfiriato. Porfirio Díaz, sí, se inicia la masonería en el rito nacional mexicano. Vuelven a surgir problemas entre los mismos liberales, muchas logias, mucho desmadre, mucho desorden, y él establece un acuerdo
y él crea lo que es la Confederación Nacional Masónica, que es la que rige y controla a todas las logias del país, con Porfirio Díaz. Después Porfirio Díaz renuncia a la masonería porque se quería casar, porque en ese tiempo no te podías casar, si eras masón no te puedes casar por la Iglesia Católica. Entonces, para casarte, el cardenal le dijo: ¿te quieres casar, Porfis? Renuncia a la masonería, y renunció a la masonería. Estaba muy enamorado el viejito, el viejito chocho. Bien, entonces, durante la revolución, aquí sí, todos somos masones. Todos los dirigentes, tanto ideológicos, tenemos a los hermanos Flores Magón, tenemos a Madero, tenemos a Calles, tenemos a Obregón, tenemos a Carranza, tenemos a Felipe Ángeles, Villa no, Zapata tampoco, ¿sí? Donde buscan este tipo de pensamiento. Victoriano Huerta sí fue, razón. En la revolución, pues bueno, como sabemos, el conflicto se está en contra del sistema, no en contra de Porfirio Díaz, en contra del sistema que se había establecido durante el porfiriato. No se levantan en armas en contra de Porfirio, sino en contra del sistema del porfiriato, ¿sí? Donde se busca principalmente la libertad en varios ámbitos, que lo que vamos a ver que aparecen en la Constitución de 1917, donde, si bien no existen registros fiables sobre los constituyentes adscritos a una logia, algunos estudios perfilan que a 74 diputados de 118 sí pertenecían a una logia, ¿sí? Y aparte, los artículos de la Constitución de 1917 son completamente de liberación masónica. ¿Por qué? Porque menciona: la garantía de la educación debe ser laica y gratuita. Debe de existir una reforma agraria. Debe de existir la libertad religiosa. No me importa lo que creas, pero tú debes de creer, ¿sí? Derechos laborales, que aquí es muy importante, que fue la primera constitución que establece los derechos laborales en el mundo. Por eso después la Constitución alemana le copia, así literal, todo como venía en el artículo 123, lo copia directo a la Constitución alemana. La libertad religiosa y la relación Estado-Iglesia, la forma de gobierno federalista y la libertad de prensa, de asociación, de opinión y de ocuparse en la actividad que el ciudadano quiera, siempre y cuando no difiere el orden público, ¿sí? O sea, tú puedes estudiar y dedicarte a lo que tú quieras, siempre y cuando no molestes al otro, el prójimo, ¿verdad? Bien, pero todo esto, ¿cómo lo podemos sustentar dentro de lo que nos dedicamos o nos vamos a dedicar? Que es la educación. Menciona ahí principalmente Miguel Ángel Zabalza, él habla acerca de las competencias docentes, y él menciona que la formación en nivel superior debe ser de alto nivel y debe dejar bien sentadas las bases para los futuros aprendizajes. Eso solo se logra con una adecuada selección de contenidos que habrán de ser, en todo caso, amplios y suficientes para garantizar la formación de profesionales actualizados y de alto nivel. Si no llegamos a comprender las bases filosóficas de todos los eventos revolucionarios en la historia, sin tomar en cuenta cuáles fueron las ideologías, en este caso a partir que surgieron de una conspiración o de una logia, no lo vamos a llegar a comprender. Comprender la lógica del conocimiento histórico equivale a, según PISA, identificar cuestiones científicas. Para ello, en la historia se debe de, desde una perspectiva epistemológica, principalmente la explicación causal, cuál es la causa o de dónde inicia o cuál es la parte inicial de la Revolución Francesa o de la independencia de México. La parte ideológica, de dónde surge la idea de decir en contra de los gachopinos, como diría Miguel Hidalgo, ¿no? Explicación contextualizada o por empatía. Si nosotros como maestros en la enseñanza de la historia o de otra especialidad no comprendemos el contexto en el que se da el contenido,
pues ¿cómo vamos a querer que el alumno sea empático? ¿Cómo vamos a querer que el alumno quiera y se apropie del conocimiento? Explicación, cambio y continuidad. Todo acontecimiento tiene su cambio o continúa a partir de relatos e interpretaciones históricas, ¿sí? Háblenle a los alumnos de todo esto y van a ver cómo los tienen fascinados. Y ya para terminar menciono de que todo ejercicio filosófico tiene lugar en un contenido histórico y cultural. Si no comprendemos ese contexto histórico a partir de la filosofía, pues estamos haciendo, ¿no? Y pesan sobre las determinaciones de este contexto, de manera que la investigación debe considerar el espacio y las condiciones en que se ha procurado producir conocimiento filosófico y se han acuñado particulares teorías y conceptos. Sí. Y pues bueno, pero no habernos aburrido. Ahorita que salgan, van a misa, se confiesan, echar agua bendita. Y pues no sé si va a haber, ¿tienen alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. No sé si quieres. ¿Actualmente es permitido que mujeres entren a la masonería? Me pregunta el ¿Que si se maestro. pueden meter las mujeres a los grupos masones? Me pregunta que si las mujeres pueden formar parte de una logia. Depende del rito. ¿Y por qué no? Por ejemplo, hay ritos muy conservadores. El rito escocés no te lo permite, pero en cambio el rito nacional mexicano, que es más yorquino, sí es más liberal. Y sí, las mujeres sí pueden participar, depende del rito. Sí. ¿Qué significa el compás y la escuadra? Bueno, los símbolos, el símbolo más conocido, la escuadra y el compás, y una G en medio, ¿verdad? Es el símbolo más representativo de la masonería, que significa, bueno, masón significa albañil, pero no albañil como de las Chivas, no, eso no. Ni el que come virote con queso y Pepsi. Masón viene de albañil, que es constructor, aquel que se construye a sí mismo, y para la construcción en la época medieval, el instrumento común era la escuadra y el compás, que representan la construcción de ti mismo. Y la G representa a una deidad, a Dios, ¿sí? Sin nombre. ¿Sí? Por el gran. Sí. Es mandil, que es servicio. Para poder ser grande, primero tienes que servir. Eso significa el mandil. Tienes que servir antes de que te sirvan. Sí. ¿Qué significa TAF? Se manejan abreviaturas. Son abreviaturas. Si te digo, tendré que asesinarte la salida. No, si lo buscas, es que anteriormente eran secreto, como decía, es secreto, pero ahorita ya por la cuestión de la modernidad, si le pones en Google te va a aparecer ahí qué significa. La T significa 3, A, abrazos, y la F, fraternos. Está como si fueras también el Gadu, es gran arquitecto del universo. Pero son simbologías, signos. Sí. Maestro. Buenas tardes, maestro. Preguntarle, yo entiendo entonces ahorita cuando dices rito es como si hablaras como de sedes, ¿no? O como que facciones. Eso es logia. Logia es sede o facción. Por ejemplo, yo pertenezco a la logia Regeneración número 1 del Rito Nacional Mexicano. Esa es la logia. El rito es de que pertenecemos al rito nacional, es decir, por medio de qué símbolos y signos nos vamos a manejar. Ok, y dentro de todas las logias hay mucho ritualismo, ¿no? O sea, que hay rituales de iniciación,
De hecho hay como exámenes Hay examen para ingresar, para iniciarte, como el de promoción, para la secundaria. Sí. Para ser director también hay promoción y se le llama ganar salario, o sea, crecer en grado. Y bueno, esos rituales me imagino vienen a través de todos los siglos, pero por ejemplo unos son, yo creo que es de las cosas que más atraen de estas cuestiones de la masonería, ¿no? O sea, siempre lo desconocido y el ritualismo como que atrae mucho, ¿no? Sí, que de eso no se puede contar nada, ni lo vas a encontrar ni en San Google. Pero sí hay libros editados, ¿no? Por ejemplo, de ritos no. Sobre las cuestiones, bueno, yo leí algunos sobre la cuestión de las iniciaciones. De la iniciación sí. De las iniciaciones, de que tienen que dar un salto de fe, cuestión de ese estilo, ¿no? Sí. La iniciación sí puedes encontrar, de hecho aquí está es una liturgia de iniciación del rito nacional mexicano. Eso sí. Pero todo eso todavía lo tienen en cuestión. Pero si lo has revisado, maestro, se fija que vienen muchos simbolismos y abreviaturas que no se entienden. ¿Y por qué no abrirse más? O sea, si finalmente ya no hay una persecución. Aún así, bueno, si vemos ahorita con la pobres de la luz del mundo, ¿no? ¿Cómo los traen? ¿Cómo los traen, de verdad? Y me refiero de que todavía la masonería todavía se maneja como algo como malo, negativo. Inclusive, como lo decía al principio, ¿no? También existe, la masonería no es mala, así como dijo Gandhi, ¿no? El catolicismo no es malo, es la mejor religión, el problema es el católico. También en la masonería es buena, lo malo es el masón, la persona. Y se maneja más la cuestión de la discreción, ser discretos por lo mismo de qué se va a decir o qué se va a hablar de ello. Y son como premios también a buscar parte de, o sea, si te invitan a iniciarte, aceptas iniciarte, es todavía como algo a conocer, valga la redundancia, de conocer lo desconocido, que es lo que te más atrae, más te provoca motivación e inquietud. Tratan de como hacer una mitificación de eso, porque, por ejemplo, si vas al centro, anteriormente había estructuras, construcciones que estaban totalmente tapiadas, ¿no? Las ventanas están cerradas, entonces eso como que genera un mito mayor, ¿no? De toda esta cuestión del secretismo. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, lo que pasa es que todo lo que es la liturgia, todo lo que son los ritos, es una manera de buscar que tú como persona, esa parte esotérica o mística, de buscar la mejora continua. Es que es muy difícil de explicar esa parte, porque dicen es que parecen niños haciendo rituales, ¿no? Pero son rituales que te acercan a lo que estás buscando. Está como el catolicismo, el por qué te persignas, porque el hacer la santiguación o el hacer la señal, buscas o tienes un objetivo, ¿no? De acercarte a Dios, buscar estar en el ambiente de acercarte a Dios. Y también la parte de los ritos masónicos es, hago este ritual para yo ser mejor a lo que sigue, porque se hacen trabajos, se hacen talleres. ¿Alguien más? Se maneja por grados, ¿no? ¿Qué grados son? ¿Y qué tiene que hacer para cambiar de grado? ¿A cuánta gente ha matado? Depende también del rito. Hay ritos que se manejan por aprendiz, se maneja aprendiz, compañero y maestro. Y hay otros ritos que se manejan por grados. Cuando te inicias, quedas como aprendiz en algunos ritos y en otros inicias como cuarto grado. Y vas aumentando. ¿Qué tienes que hacer? Pues ir conociendo. Sí. Yo soy grado 16. ¿Alguien más? Bueno, yo sí tengo una pregunta. Se dice que Maximiliano de Habsburgo era masón, ¿no? Entonces hubo repercusiones porque se supone que Juárez era hermano de Maximiliano, ¿no? Mi pregunta es, ¿Maximiliano pertenecía a qué rito
¿qué consecuencias hubo para Juárez dentro de la logia de la masonería? Maximiliano era el rito escocés, era europeo. Juárez era, en un inicio fue yorquino, después del rito nacional mexicano. ¿Y sabes cuántos masones han matado a otros masones? Así como católicos mataron a muchos católicos. Y no hubo repercusiones. Se manejó mucho la leyenda urbana de que no lo mató, que se fue a vivir a Argentina. Y no es cierto. Sí, se lo mandó fusilar. Entonces depende de los mismos dirigentes de la masonería si hay repercusiones o no. Depende de lo que mencione el reglamento. Pero ¿qué? se supone que, bueno, tengo entendido que cuando hubo la persecución a Juárez fue por eso. No, la presión de Juárez fueron conservadores contra liberales, y los conservadores no pertenecían a una logia, pertenecían a la Iglesia Católica y a los ricos y militares. Sí, no. Inclusive la persecución de Juárez fue antes del Segundo Imperio Mexicano. Entonces es que cuando muere Maximiliano, Juárez restaura Restaura la República, sí, pero la guerra de reforma fue antes del Imperio. Bueno, enseguida se dará el reconocimiento al maestro por parte de la compañera Melissa García. La Secretaría de Educación Jalisco y la Escuela Normal Superior de Jalisco otorgan el presente reconocimiento al maestro José Gallegos Reynoso por su valiosa participación como expositor en la conferencia La influencia de la masonería en la historia de México y en Jalisco, que se llevó a cabo el día martes 11 de junio del 2019 en las instalaciones de la Escuela Normal Superior de Jalisco, en el marco del tercer encuentro de historia de Jalisco para México.